Alumnos de Recoba, estamos en el segundo ejercicio de Excel. Ahorita vamos a ver cómo hacer gráficas. Es algo muy sencillo, creo que la mayoría lo ha hecho. Vamos a ver las partes más fundamentales. Bueno, para empezar aquí yo tengo una tabla de los meses con alumnos y su promedio. Voy a insertar ahorita una función. Si yo escribo la signo de igual, me empieza a crear funciones en lugar de texto. Hay una función que se llama aleatorio.entre. Si yo doy doble clic, se activa y le voy a poner que me dé un número aleatorio entre el número 70, hago una coma y hago límite superior que sería 100 y simplemente le doy enter. Me va a dar un número aleatorio entre los dos rangos que yo le dije, entre 70 y 100. Voy a pegarla en los demás meses y alumnos. Pegar del pegado normal. Bueno, ahora si yo hago alguna función, me las va a cambiar cada vez que yo realice una función. Entonces voy a copiar estos datos y aquí mismo en este espacio los voy a pegar, pero solamente como valores. Entonces al hacer esto ya me quito las fórmulas. Voy a escribir otra fórmula aquí de por medio. Igual escribo la tecla igual. En el siguiente ejercicio vamos a ver algunas otras fórmulas principales. Ahorita solamente para hacer nuestro ejercicio. Doble clic y voy a elegir los números que yo quiero que me promedie, que en este caso serían las filas de el alumno número 1. Doy enter, me va a dar el promedio. Ahora solamente con situarme en la esquina se crea un signo más y voy a jalar la fórmula hacia abajo. Y me está copiando la fórmula cada uno. Presionamos F2, cada uno para su fila de cada alumno. Bueno, voy a elegir para quitarle los ceros de las decimales. Hay que disminuir o aumentar. Vamos a dejarla en 2 para que estén todas iguales. Por último, y para darle un poquito de vista a mi tabla, le voy a dar aquí en estilos de celda algún estilo y después voy a elegir todo para darle una cuadrícula. De igual manera voy a centrar mis datos y si yo quisiera insertar una gráfica, tenemos dos maneras de hacerlo. La primera es seleccionarle los datos en los que yo quiero insertarla y simplemente presionar la tecla F11. Eso nos va a crear automáticamente un gráfico en una hoja de cálculo nueva. Y aquí después nosotros podemos agregar, quitar o cambiar el tipo de elemento. Él nos da por default el elemento que él cree que es el que más utilizaremos, pero nosotros podemos cambiar los tipos de gráficos de esta manera o cambiarlos hacia alguna otra. Esa es la primera manera de hacerlo. Y del lado izquierdo podemos agregar elementos como las etiquetas de los datos, que son las etiquetas de donde se obtuvieron los datos. Tenemos el nombre y tenemos aquí en colores los meses de cada uno. De igual manera, nosotros si le damos doble clic en cualquier parte del gráfico nos va a aparecer nuestro formato de área donde podemos quitarle bordes y sombreados para la parte trasera y poder utilizar esto incrustarlo en algún otro documento de Word o de PowerPoint. Otra manera de hacerlo es que podemos insertar gráfico y nosotros vamos a decirle cuál es el gráfico que necesitamos. Pero en esta parte, haciéndolo así, nos lo va a dejar incrustado en la misma hoja de donde tenemos nuestros datos. Si yo me sitúo fuera, se quita la iluminación de los datos. Si yo me sitúo aquí, se vuelve a iluminar. Y de igual manera aquí podemos quitarles fondos, formas y cambiar nuestros colores, ya sea en algunos colores prediseñados o elegir nosotros el color que querramos en esta parte de aquí. De igual manera podemos agregar o quitar elementos de nuestro gráfico dependiendo de lo que necesitemos. Y bueno, ahí hay algunos otros elementos en los que se pueden cambiar directamente desde aquí, como los nombres o títulos de nuestros gráficos. Bueno, en este caso voy a mover de doble clic
Y en mi diseño puedo moverlo. Voy a mover este gráfico para que lo haga en una hoja nueva y me quede como gráfico 4. Así de sencillo. Y aquí tenemos todos los elementos de diseño y de formato para utilizar en nuestro gráfico. Voy a regresar a nuestra hoja de datos. Voy a ver otro tipo de gráfico, que sería el gráfico de pastel, en el que sencillamente me tomó así de rápido los elementos para crear un pastel que es un 100% de los datos y está dividido en cada uno. Si yo agregara elementos de datos, en este caso, los elijo externos, pero si damos aquí doble clic en nuestros datos, en las opciones de etiqueta, en la última menú, podemos cambiar nuestro valor por un porcentaje. Es muy útil esto para cuando les piden hacer pasteles y porcentajes. Pero por ejemplo aquí estamos viendo que no nos está tomando, como solamente elegimos el dato de promedio, no elegimos el nombre de cada sección. Cuando esto pasa, que es muy común, es uno de los errores muy comunes que quieren cambiar la fuente, vamos a ir a seleccionar datos. Y en seleccionar datos podemos editar. De este lado son las series, que son los datos donde se toma, y de este lado son las etiquetas. Las etiquetas en este caso las hace automáticamente numéricas y van en orden ascendente, pero nosotros vamos a darle en editar y vamos a seleccionar el rango de etiquetas que queremos usar. En este caso nuestras etiquetas serían el nombre de nuestros alumnos. Vamos a dar aceptar y se fijan que ya nos jalaron los datos. Entonces ahora sí coincide cada color del pastel con el porcentaje y con el nombre de cada alumno. De igual manera, recordamos que en la zona de formato podemos quitarle rellenos y las líneas del contorno para que nosotros podamos usar este gráfico en Word o en PowerPoint en una presentación. Y reitero, por ejemplo, hay datos en los que se pueden ya sea quitar o cambiar. En este caso no lo necesitamos, solamente vamos a darle suprimir o borrar y ya tenemos nuestro gráfico terminado. Bueno, igual voy a mover este gráfico, lo voy a dejar aquí. Entonces ya tenemos el gráfico en el que se ven cómo se van comportando las calificaciones de cada alumno, y también tenemos el gráfico de los porcentajes para completarlo, pero también hay otros elementos muy, muy útiles en el que se llaman insertar y se llaman mini gráficos. En este caso de mini gráficos vamos a utilizar el lineal para ver cómo se están comportando las calificaciones de los alumnos. Solamente vamos a darle clic y nos va a decir que el rango de datos de dónde queremos sacarlo. El rango de datos lo vamos a utilizar en los meses de cada alumno y nos va a crear un mini gráfico. Para copiarlo es sencillamente igual, copiar y pegar o jalar el gráfico y nos va a crear un gráfico en el que se ve el comportamiento. Vamos a extender un poquito las celdas. Si yo elijo y dejo presionado y muevo, me creció un poco, igual de igual manera aquí. Si me posiciono entre los dos números, arrastro, dejando presionado, y aquí nos muestra cómo se va moviendo la gráfica. En este tipo también puede ser que se cambie por una columna y en el que se van cambiando las columnas. Se me cambiaron los demás porque los copié y los seleccioné, los tengo seleccionados. Entonces aquí también puede ser por columnas. Es una herramienta muy útil para crear mini gráficos. Con esto terminamos el ejercicio de gráficos y les pido que me envíen un archivo de Excel en el que me hagan un ejercicio de barras, un ejercicio de pastel y un mini gráfico. Pueden usar los datos que ustedes quieran, ya saben, y me lo mandan a mi correo.